Buenos días. En esta ocasión hablaremos de generalidades del filum Arthropoda. Este filum Arthropoda contempla dos clases, la clase Insecta y la clase Arácnida. Ambas son de importancia en medicina veterinaria. Definición de artrópodo. Estos representan organismos invertebrados con apéndices articulados. Esto no solamente implica su cuerpo, sino también a estructuras identificadas en su cabeza, en su tórax, en su abdomen, en el caso de la clase insecta, o en el caso de la clase arácnida, en el capítulo o natosoma, cuerpo o idiosoma. Se trata de organismos invertebrados con apéndices articulados. La gran mayoría de estos organismos son de vida libre. Solo una parte ejerce el parasitismo. El nombre del filum deriva de las palabras griegas artrón, que significa articulación, y pous o podos, que significa pies o patas. Dentro de las características morfológicas podemos observar una simetría bilateral. Esto quiere decir que su cuerpo está dividido en una región izquierda, una región derecha, ¿sí?, denominadas tagmas. La tagmosis es la fusión de somitos durante el desarrollo para formar grupos funcionales. En el caso de la clase insecta, cabeza, tórax, abdomen. En el caso de la clase arácnida, hablamos inicialmente de un cefalotórax, un prosoma y un abdomen, un opistosoma. Pero de manera general, mencionaremos que se trata de un capítulo natosoma, cuerpo idiosoma, y hablamos de 4 pares de patas en las formas adultas. Si ya bien hablamos de apéndices articulados, pareados, compuestos de varias piezas llamadas artejos, cada uno de los segmentos se denomina artejo. La locomoción está dada por medio de músculos dentro de los apéndices, esos son estriados. En esta imagen se presenta una especie de quimera, no es en sí un artrópodo en particular, pero hablamos de diferentes regiones conformadas. En este caso, hay una cabeza, hay un tórax, hay un abdomen, hay alas, en el caso de los dípteros, ¿sí? Las patas siempre se insertarán en el tórax, en la clase insecta. En la clase arácnida se insertarán en la fusión de tórax con abdomen y presentan, recordando, 4 pares de patas. Estas patas están adaptadas para saltar, para caminar o para reptar. Cada una de las patas está conformada por una coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso y garras. El exoesqueleto de los artrópodos está conformado por una cutícula que contiene proteínas, lípidos, quitina. Esta quitina es un polisacárido, ¿sí?, compuesto también, además, por carbonato de calcio, producida por la epidermis. Esto le provee protección sin impedir el movimiento de los mismos. El exoesqueleto de quitina es el integumento más complejo de los invertebrados. En el interior de estos organismos se encuentra una cavidad llamada cavidad hemocélica o hemocele.
la cual se encuentra llena de un líquido llamado hemolinfa. La hemolinfa baña todos los órganos del cuerpo. Esta hace la similitud de la sangre. Los artrópodos no contienen sangre como tal, contienen hemolinfa. El corazón es un vaso sanguíneo dorsal, alargado, incluido en el hemocele. Eso representa un sistema circulatorio abierto con este corazón contráctil dorsal, en donde podemos encontrar arterias y un hemocele, hablando de la cavidad, recordando este corazón abierto. Estos organismos del firma artrópoda también presentan actividades de excreción por glándulas pareadas homólogas a los metanefrios. Estos pueden ser a nivel de las coxas, a nivel de las antenas y a nivel de los maxilares. La parte excretora está representada por los túbulos de Malpighi en insectos y arácnidos. Estos cobran especial relevancia cuando hablamos de la transmisión de protozoarios, como por ejemplo Babesia. El sistema digestivo está conformado por 3 regiones distintas. El primero representado por un estomodeo, el cual está recubierto por quitina y presenta una faringe succionadora, un proventrículo y una molleja. El mesenterión o intestino medio, donde se realiza la digestión y absorción de nutrientes. El proctodeo, también revestido por quitina. La similitud que se tiene con esos organismos artrópodos invertebrados está dada por otros organismos, la similitud con a las aves, donde podemos encontrar regiones también muy similares, en donde podríamos encontrar también una especie de preestómago, ¿sí? En este caso hablamos del proventrículo, ¿sí? Posteriormente un estómago muscular y posteriormente algunos ciegos y los túbulos de Malpighi con la similitud a los riñones para posteriormente hacer una excreción. Esto en la clase insecta. La similitud es muy característica y se puede llevar a cabo de la misma manera. Si hablamos de el artrópodo en sí, hablamos en el caso de la clase insecta, en realidad de una cabeza. ¿Por qué? Porque aquí encontramos la presencia de ojos, antenas, piezas bucales, ¿sí? Especializadas, algunas de ellas para la punción y succión de sangre o líquidos tissulares. Esta cabeza, además, puede presentar antenas articuladas, escapelo, pedicelo, flagelos. Hablábamos de los ojos, que pueden ser simples o compuestos, o sea, ocelos y ojos compuestos. Las piezas bucales tienen varias estructuras, como podría ser el cliperus, el labrum o libro, mandíbulas, maxilares, palpos y labios. Estos todos dirigidos ventralmente. La siguiente diapositiva muestra ejemplos de piezas bucales, las cuales pueden ser de tipo mordedor o masticador, de acuerdo al sustrato de alimentación de cada uno de estos organismos. ¿Sí? Aquí hablamos, por ejemplo, de algunos piojos, ¿sí? Y en el caso de la clase insecta también hablamos de moscas, que pueden ser de tipo lamedor principalmente. En el caso de las piezas bucales de otros artrópodos, podemos hablar también de piezas bucales especializadas para la punción y succión de sangre
o líquidos tisulares. Es decir, estas piezas bucales penetran la piel del hospedero para ejercer su acción patógena. En cuanto al aparato respiratorio, podemos hablar de un sistema de tráqueas. Este sistema de túbulos ramificados se extiende por todo el cuerpo. El aire sale y entra a través de estructuras denominadas espiráculos. Estos están distribuidos a través de el tórax y el abdomen de esos organismos. Esos organismos conducen el oxígeno directamente a los tejidos, permitiendo un metabolismo alto. Se introduce a través de los espiráculos respiratorios, se comunica de manera directa a través de traqueolas, las cuales van a tráqueas y hacia los músculos, principalmente a través de traqueolas. El sistema nervioso sigue un plan parecido a los anélidos, pero aquí encontramos ya ganglios más especializados, más grandes. Hay una fusión de ganglios en algunos y órganos sensoriales más desarrollados. También encontramos una gran variedad de órganos sensoriales que les permite estar más alerta al medio que los rodea. Por ejemplo, podemos encontrar, dijimos, ojos compuestos, especializados para algunas estructuras para tacto, sabor, balance, etc. Una recepción química para olor, audición y ojos simples. Podemos encontrar también cambios estructurales, cambios en la morfología. Estos son de manera drástica en la forma del organismo durante el desarrollo posembrionario. Es decir, una larva puede ser bien distinta al adulto de su especie. También ingieren comida distinta. Ocupan nada más un espacio diferente. Aquí ponemos un ejemplo de un organismo con una metamorfosis completa, es decir, una holometábola, la cual pasa por fases de estadios huevo, estadios larvarios, estadio pupal y posteriormente el estadio adulto. En el caso de la metamorfosis incompleta, hablamos de organismos hemimetábolos, los cuales tienen estadios de huevo, estadios ninfales, de primero, segundo estadio, algunos de ellos más estadios ninfales y posteriormente el estadio de adulto. Cabe mencionar que los estadios ninfales se trata o corresponden a organismos sexualmente inmaduros, es decir, esos organismos no pueden reproducirse hasta que mudan al estadio adulto. Si hablamos de una clasificación general, hablaremos del filum Arthropoda con algunos subfilum, como sería el Chelicerata, que contempla la clase arácnida, el orden Acarina, y en los de importancia médico-veterinaria hablaríamos de garrapatas y ácaros productores de sarna. El subfilum Mandibulata, el cual incluye a la clase insecta, con varios órdenes de importancia veterinaria, el orden Malófaga y el orden Sifunculata o Anoplura. También hablaremos del orden Siphonaptera y el orden Diptera. Estos órdenes hacen alusión principalmente a piojos, pulgas, moscas, ya sea hematófagas y moscas miasígenas. Cuando hablamos de la clase insecta, recordemos organismos invertebrados, apéndices articulados, su cuerpo dividido en cabeza, tórax, abdomen, 3 pares de patas. Tenemos
varios con importancia médico-veterinaria, como puede ser el orden Malófaga, orden Hemiptera, orden Sifón-Aptera o Anoplura, orden Diptera, hablamos de organismos con 2 pares de alas, orden Diptera, orden Coleóptera, orden Sifunculata, orden Malófaga, orden Hemiptera, orden Sifón-Aptera. Hablaremos primero de los piojos. Los piojos son organismos parásitos permanentes obligados. Ápteros, es decir, carecen de alas. Están aplanados dorsoventralmente. El orden Malófaga corresponde a un orden que afecta principalmente a aves y mamíferos, con un aparato bucal de tipo masticador. El orden Anoplura o Sifunculata también solamente afecta a mamíferos y es de tipo chupador. Aquí tenemos la fase adulta de un piojo con cabeza, tórax, abdomen, 3 pares de patas. En este caso presentan antenas. Y la fase de huevo, también denominada liendre. Si hablamos de diferentes géneros de piojos de tipo mordedor, masticador, hablaremos del género bovícola. Este tiene como especie afectada a los equinos, en el caso de bovícola equi, en el caso de bovinos, bovícola bovis, en este caso ovinos, bovícola ovis, y caprinos, bovícola capre. Cabe mencionar que este género anteriormente se denominaba Damalinia. Aquí es importante mencionar, no crear confusión, que aunque el género sea bovícola, ¿sí?, puede afectar como género a diferentes especies. Localización. Superficies corporales, principalmente en las zonas con mayor temperatura, como son axilas, cabeza, base de la cola y región inguinal. Estos organismos son de color amarillento, patas cortas, de 1 a 2 milímetros de largo. Se encuentran en superficies corporales de estos animales domésticos. En el caso de bovícola, antes Damalinia, hablamos de una cabeza ancha. Aquí es importante identificar la cabeza ancha con estos 2 lóbulos laterales, ¿sí?, su cabeza, su tórax y su abdomen. El género más común de las aves, como piojo mordedor, orden Malófaga, ¿sí?, hablamos de el género Menopon galline, que afecta a aves domésticas en general, incluyendo gallos de pelea, aves de combate, patos y palomas. Se localiza en plumas y alrededor de la cloaca. Un color amarillento con 2 lóbulos laterales de 2 milímetros. Nuevamente la cabeza marca la diferencia. Semeja la forma de un gorro francés, la cabeza de estos piojos. Pero cabe mencionar nuevamente la presencia de estructuras como cabeza, con formas para la identificación de estas estructuras, cabeza, tórax, donde se insertan las patas, 3 pares de patas, y el abdomen. Siempre la cabeza mucho más ancha en relación a el tórax y el abdomen.
Otro piojo de importancia en medicina veterinaria es el género Chelopistes, en la especie Melagridis. Como especie afectada tiene a pavos, guajolotes, principalmente. Se localiza entre las plumas en la parte baja del cuerpo. Estos presentan un color café oscuro, con 4 prolongaciones externas en su cabeza, 2 externas grandes con filamento, 2 internas sin filamento, manchas oscuras en el abdomen. Este piojo es característico debido a la forma nuevamente de su cabeza. Otro piojo de importancia en medicina veterinaria es el género Goniodes gigas. Este tiene como principal especie afectada a gallinas y palomas. Se localiza entre el cuerpo y las alas del animal. Nuevamente hablamos de una cabeza ancha en relación al ancho de su cuerpo, característica de los piojos del orden Malófaga. Otro piojo de importancia veterinaria es el piojo Trichodectes canis. Este tiene como especie afectada a los caninos, ¿sí? Se localiza en superficies corporales. Es muy parecido a Adamalinia, al género Adamalinia, por su cabeza ancha y sus lóbulos laterales. Una cabeza hexagonal, un abdomen abultado y un tórax corto. El otro piojo mordedor de los perros es del género Heterodoxus spiniger. Tiene como especie afectada, como dijimos, a los caninos. Es un piojo también masticador, muy parecido al menopón de las aves por sus lóbulos laterales. Aquí cabe mencionar que los piojos son específicos de especie. Hay que recordar esa parte, la especificidad de especie. El otro piojo mordedor de las aves, recordando también que las aves solamente poseen piojos del orden Malófaga, es decir, piojos mordedores. ¿Sí? Este piojo afecta a palomas. Se localiza entre las plumas, ¿sí? Principalmente en la cola y las alas. La parte de la cabeza, a pesar de ser un piojo muy angosto, ¿sí? Siempre la cabeza será más ancha que el ancho de su cuerpo. Pasamos a los piojos del orden Sifunculata o Anoplura. Estos piojos, ¿sí? En el caso de Hematopinus suis, tiene como especie afectada a algunas especies domésticas, pero en el caso del género Hematopinus, ¿sí? Puede afectar a otras especies. Hablamos de Hematopinus suis, particularmente para los cerdos. Hablamos del Hematopinus acini para los equinos. Hablamos del Hematopinus euristernus para el caso de los bovinos. Nuevamente recordamos que los piojos son específicos de especie. Localización es principalmente en superficies corporales, especialmente alrededor de la espaldilla, en las axilas y en la región inguinal de estos animales domésticos mencionados. Otro piojo de tipo chupador es el Linognathus. Especie afectada principalmente pueden ser bovinos, pueden ser cabras, pueden ser perros, ¿sí? Y esto va a depender de la especie. Linognathus vituli es el piojo de los bovinos, ¿sí? Linognathus ovilus y pedalis, piojo azul de las cabras y de los borregos. Linognathus stenopsis también. Y en el caso de los perros, la especie de Linognathus es Linognathus setosus. Este se localiza en superficies corporales de mayor temperatura. Recordemos que estos son piojos hematófagos. Su principal sustrato es la sangre. Su sustrato de alimentación es la sangre. Y recordemos que aquí en este caso, la cabeza
es mucho más angosta en relación al tórax y al abdomen. Pasamos a otra clase, dentro de la clase insecta, pasamos a otro orden, el orden Siphonáptera. Estos son insectos sin alas, son pequeños, ¿sí? Cuerpo aplanado lateralmente, a diferencia de los piojos, que son aplanados dorsoventralmente. Estos son aplanados lateralmente, con piezas bucales de tipo picador, chupador, patas largas, robustas, y el tercer par de patas principalmente adaptado para el salto. Estos presentan metamorfosis completa, es decir, tienen fases de adulto, fases de huevo, fases y estadios larvarios, 3, y en el caso de estas pulgas, bueno, encontramos ya posteriormente un estadio pupal, y posteriormente a partir de ese estadio se desarrolla el insecto adulto. En este orden Siphonáptera podemos observar la clásica morfología de un insecto: cabeza, tórax, abdomen, 3 pares de patas, espiráculos respiratorios localizados principalmente en el abdomen, una gran cantidad de sedas o cerdas en su cuerpo, ¿sí? En el caso de las hembras, una espermateca, es decir, un almacén de espermatozoides, y en el caso de los machos, un edeago. Acabe de mencionar aquí que hay un dimorfismo sexual. En el caso de estos organismos presentan estructuras sensoriales como sería el pygidium o sensilio. En la cabeza encontramos estructuras de identificación morfológica y taxonómica. Estas estructuras corresponden a proyecciones quitinosas en la parte genal y en la parte pronotal, denominados tenidios. Esos tenidios, ¿sí?, son proyecciones quitinosas que tienen diferencias morfológicas de acuerdo a el género y la especie. Aquí los observamos, estructuras denominadas tenidios. Tenidios genales y tenidios pronotales. Los géneros que dan lugar a estos insectos, en estos pulgas, son el género Tenocefalides canis, Tenocefalides felis, ¿sí? Estos géneros Tenocefalides son específicos de ciertas especies de animales domésticos, aunque guardan una condición que se llama heteroespecificidad, es decir, si la pulga adulta se alimenta de algún mamífero, puede adaptarse a alimentarse de otro. Entonces, sí, efectivamente son parásitos de mamíferos, pero pueden alimentarse de otra especie. Se localizan en superficies corporales durante la alimentación, principalmente. Estas pulgas, ¿sí?, dijimos que presentan piezas bucales especializadas en la punción y succión de sangre, es decir, son hematófagas. Además, la reacción al piquete de la pulga no se deja esperar. También podemos encontrar la llamada DAPP, es decir, dermatitis alérgica al piquete de la pulga, que se explicará posteriormente en las clases de teoría. Otros géneros de pulga que afectan a los animales domésticos, particularmente a las aves, ¿sí?, es el género Echidnophaga gallinacea, afectando a aves domésticas, ocasionalmente a algunos mamíferos.
Se localizan básicamente en áreas desprovistas de pluma, como podrían ser cresta, barbillas y alrededor de los ojos. Si observamos la morfología, particularmente en la cabeza de estas pulgas, observamos la ausencia de tenidios, tanto genales como pronatales, y una cabeza mucho más angulosa. Esta pulga, como decíamos, puede afectar también a otros mamíferos. Se han observado principalmente en las orejas, por ejemplo, de los gatos, con cierta frecuencia. Como dijimos, en el caso de las aves, en la cabeza o zonas desprovistas de pluma, ¿sí? Cresta, barbillas o alrededor de los ojos. El diagnóstico de estos organismos es importante la observación directa de los mismos. Esto tiene una importancia clínica, es decir, corresponde a la signología clínica. Aunque esto no es concluyente, es importante el examen de capa y pelo, colectar estos ectoparásitos con pinzas o algodón con alcohol éter. ¿Para qué? Para su observación posterior, ¿sí? En el microscopio estereoscópico o compuesto, para observar particularmente estructuras de la cabeza. Aquí es muy importante en esta clase insecta verificar en las estructuras de la cabeza. Cabe mencionar que estos organismos tienen importancia en salud pública, ya que pueden transmitir algunas enfermedades, tanto bacterianas como de otra índole, por ejemplo, de tipo viral. Con esto concluimos la parte del laboratorio correspondiente a generalidades de piojos y pulgas. Clase insecta.